Buenas noches, profesora. Nosotros presentaremos Derecho y Sociedad en cuanto a la profesión legal. Nuestro grupo está conformado por Catherine Barre, Britney Chamorro, Leslie Chávez, Joan Amagua, Nayeli Simbaña, Iker Tupiza y mi persona, Thais Heredia. El índice está conformado por qué es Derecho y Sociedad, qué es profesión legal, resumen del caso Yesenia Paola Isa Filataxi y la pirámide con respecto al caso. Como primer punto tenemos el movimiento Derecho y Sociedad. El derecho se origina por los grupos y fuerzas que de manera desigual operan en cada sociedad concreta, y es por ello que se relaciona con los factores sociales. Y así se puede afirmar que existe una conexión entre los contenidos de las relaciones jurídicas y diferentes relaciones sociales que lo condicionan, ya que esto se sigue dando durante todos los procesos históricos que marcan el momento de creación judicial estatal y lo condicionan para convertirlo en un elemento que es interdependiente para regular la sociedad. Según Rodríguez, existe una antigua tradición doctrinal en la que se menciona que para que haya derecho tiene que haber una sociedad. Esto es entendido debido a la tesis que alude a la predisposición social del hombre que hace que el vivir en la sociedad sea una condición existencial peculiarmente suya. Derecho y sociedad se exigen mutua y necesariamente, de tal modo que no puede haber derecho sin sociedad, ni puede haber sociedad sin derecho. Derecho y sociedad no es otro que el tratar de dilucidar debidamente el concepto y los tipos de sociedad. Esto para poder saber en qué medida debe ser la creadora de la sociedad. Al pretender juntar estos dos conceptos, se advierte una limitación radical que impide analizar exhaustivamente todo lo que la palabra sociedad lleva consigo, y no se puede exponer todo lo que significa como una categoría fundamental y concepto básico de las ciencias sociales. Sociedad y derecho son plenamente interdependientes hasta el punto que no puede haber sociedad sin derecho. El aforismo latino lo expresa claramente: donde hay sociedad hay derecho. La sociedad exige que el derecho sea acorde y coherente con la realidad social y vivencial. La interdependencia que las une logra que la sociedad sea portadora y creadora de derecho. Como conclusión, podemos decir que el derecho y la sociedad son una especialidad académica dentro de la disciplina general de la sociología, que intenta dar sentido y explicar teóricamente las relaciones de organización social de la institución jurídica, interacciones sociales entre quienes tienen el contacto con la institución y sus representantes, ya sean jueces, legisladores, abogados, etcétera. Gracias. La profesión del derecho es el conjunto de conocimientos requeridos para obtener una formación amplia y general en las materias fundamentales del derecho, para que el egresado cubra el mayor ámbito posible del ejercicio profesional. Consiste en formar al abogado que el país necesita, el cual debe ser a. Un profesional perito en derecho, capaz de aplicar sus conocimientos teóricos en la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos y los colectivos. B. Un profesional con sensibilidad social, suficiente para saber y entender dónde comienza y dónde termina el derecho de cada quien. La profesión de abogado va siempre vinculada a la historia de pueblos, representa su ética y la más alta expresión de la defensa de los derechos individuales del hombre y la garantía de respetar los que establece la Constitución, contribuyendo con ello a la seguridad jurídica que debe reinar en el derecho Estado. Ahora les voy a presentar una pirámide que es en relación del caso Pilataxi con la escuela. Por primero tocaremos 4 puntos, los cuales son las reglas, los juzgados, tribunales, abogados y por último, partes. Como primero tenemos las reglas. Este es un cuerpo de aprendizaje normativo autorizado. En la Constitución del Ecuador
se reconoce como derecho a la igualdad y no discriminación en sus artículos 11.2 y 64.6, en los que se determina que toda persona tiene los mismos derechos y obligaciones. Esto en tanto sus dimensiones formales como materiales. La igualdad y no discriminación son derechos humanos universales. Por lo tanto, todas las personas son sus titulares, sin distinción alguna. Estos deben recibir un trato igualitario en todos los ámbitos de la sociedad. Es por ello que varios cuerpos normativos en la legislación interna e internacional desarrollan el contenido de estos derechos, tanto el derecho de la no discriminación y el principio de igualdad, que van de la mano, y lo cual si se vulnera uno, el otro automáticamente se verá inmediatamente afectado. Por segundo veremos a los juzgados tribunales, lo cual son un conjunto de establecimientos institucionales en los cuales se aplica este aprendizaje normativo para casos específicos. En relación con el caso, se concurrió a la justicia constitucional a través de una acción de protección, la cual esta fue rechazada por el juez Marco Merino Garzón. Ante dicha decisión, el representante de la víctima explicó que presentó recurso de apelación dentro del término de 3 días. No obstante, el juez consideró que los sábados y domingos no eran días hábiles, lo cual decidió que el recurso fue propuesto fuera del término, negando así el recurso de apelación. Continuamente se presentó recursos de revocatoria y de hecho, todos ellos fueron negados por el juez constitucional Marco Merino. Ante dichas circunstancias, se concurrió al ámbito administrativo para denunciar al juez ante el Consejo de la Judicatura, quien fue destituido por haber negado el recurso de apelación dentro del juicio en cuestión, pese a haber sido interpuesto dentro del término legal. Por tercero, veremos a los abogados, que es un punto muy importante dentro de la profesión legal. Esto es un conjunto de personas con habilidades especializadas en lo anterior. De acuerdo con el representante del accionante, existió una violación sistemática de todos los derechos de su defendida, tanto en relación con sus derechos como mujer, sino en todos los derechos en general. Por último, pero no menos importante, están las partes. Estas son personas o grupos con demandas que pueden presentar ante los juzgados en relación con las reglas. En relación con el caso de Yesenia Pilataxi, se refleja una vulneración a los derechos de igualdad y a la no discriminación, lo cual la víctima pidió una acción de protección, la cual fue declarada improcedente con el argumento de que no existía relación de dependencia laboral. Inconforme, Yesenia interpuso recurso de apelación, el mismo que fue negado, aduciendo de que se lo había presentado de manera extemporánea, es decir, fuera de tiempo. Pese a que el mismo sí se había encontrado dentro del término de la ley, por este motivo se formularon varios escritos por parte de la señorita Yesenia Pilataxi, e inclusive interponiendo recursos de hecho, y por último una acción extraordinaria de protección por habérsele vulnerado todos sus derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de motivación a la tutela judicial efectiva. Como podemos ver, todos estos 4 puntos son muy importantes dentro de la profesión legal, sin aludir que cada uno tiene cada importancia y valor dentro de esto. Les voy a hablar sobre el caso de la sentencia del número 209 en el 2016. Yesenia Isa fue víctima de discriminación laboral. Se le restituyeron los derechos constitucionales e incluso derechos humanos que le fueron vulnerados, tan solo por ser mujer. Se le vulneraron sus derechos constitucionales como son la integridad, trabajo, igualdad de género y no discriminación. Fue víctima de violencia psicológica, donde tomando las declaraciones de las accionantes respecto a que el teniente Martínez Márquez no estaba de acuerdo que una mujer sea bombero, que la mujer servía solo para la cama y la casa, quien en una emergencia estorbaba y al final quien tiene que salvar es a mí. En ese sentido señalan que las actuaciones del teniente Martínez violan todos los estipulados de garantías y protección de derechos de la mujer al generar un lenguaje peyorativo, misógino y denigrante hacia el género femenino.
y especialmente hacia la señorita Yesenia Paola Isa Pilataxi. El hecho que habría provocado la destitución irregular de la señorita Isa fue negativa al acceder a los favores sexuales que solicita su ex jefe Martínez Márquez, quien también la denigraba moralmente insinuaba respecto a su comportamiento sexual. Lo que exigen es que los derechos humanos de la señorita Isa sean reparados por todo el daño generado, no solo a ella, sino a todo el género femenino en Napo y restituir. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Archidona, en la persona del alcalde y jefe del cuerpo de bomberos de Archidona, deberán de manera inmediata restituir a sus puestos de trabajo a la señorita Yesenia Paola Pilataxi, en el término máximo de 10 días a partir de la notificación de esta sentencia. Adicionalmente, deberá brindarse las oportunidades para acudir a las diligencias judiciales y la atención médica y psicológica que necesite para restablecer su estado de salud físico y mental. Para la determinación del monto correspondiente a la separación económica relativa a los haberes dejado de percibir esta a los dispuestos a la regla jurisprudencia establecen en la sentencia. Podemos observar que el caso de Yesenia Pilataxi fue un caso observado y defendido por la Defensoría del Pueblo, que en eso se basa que, por ejemplo, ella no tuvo un buen abogado para acceder, no tenía en ese momento la capacidad económica para solventar los gastos de un buen abogado. Si ella hubiera obtenido estos gastos financieros, ella podía obtener más de lo que la sentencia estipuló en ese momento. En este caso podemos ver, y en todo lo que es este tema, podemos contribuir que, por ejemplo, tenemos que tener un buen abogado para que nosotros y todas las personas podamos ser defendidas de una buena manera. En este caso de Yesenia Pilataxi se le vulneraron algunos derechos, no le garantizaron la seguridad que ella podía retribuir en sus procederes como bombero. Entonces, eso es importante de que, por ejemplo, teníamos que tener un buen abogado para nosotros ser defendidas de una manera correcta y garantizar los derechos de las personas. Gracias.